Hola iglesia, muy buenas noches. Un domingo más, dándote tantas gracias porque nos permites abrir tu voluntad, tu corazón, para que podamos llegar a tu casa. Vos en la tuya, nosotros en nuestro hogar, transmitiendo a través de las redes sociales todo lo que Dios tiene para nosotros. Estamos tan contentos que tenemos la palabra revelada y por medio de ella podemos ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para todos aquellos que nos están siguiendo domingo tras domingo, saben que estamos haciendo un estudio del libro de los Hechos, que el libro de los Hechos es el único libro en la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, que narra la historia de la iglesia primitiva. También es un libro apologético, porque los apóstoles defienden parados fuertemente en sus convicciones cuáles eran sus creencias, y también es un tratado teológico. Hoy nos toca ver Hechos capítulo 6 del verso 1 al 7, en donde si tenés tu Biblia, te pido que puedas acompañarme en la lectura. Dice la Escritura: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, allí un libro histórico, nos encontramos que habían tratado de estar viviendo en forma comunitaria. Esta manera de vivir se hizo sostenible gracias a que todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio a los pies de los apóstoles, y ellos repartían a cada uno según la necesidad. Eso trajo como consecuencia inmediata la contención de las familias más vulnerables, pero esta manera de procedimiento tuvo éxito al principio y por un breve tiempo. Luego vimos que Ananías y Zafira vendieron una propiedad que tenían y sustrajeron del precio de la propiedad, y dice que Pedro les dijo: habéis mentido al Espíritu Santo, mintieron a la iglesia, y luego ellos murieron. Dice aquí la Escritura: como creciera el número de los discípulos. Aunque miles y miles de personas fueron altamente beneficiadas por el ministerio de Jesús durante 3 años y medio, la Escritura nos revela que cuando Él murió y resucitó, la iglesia que Él dejó constituida estaba conformada solamente por 120 hermanos que estaban allí en el aposento alto, orando unánimes y buscando el rostro de Dios. Eso es un dato histórico del año 30 de nuestra era. 70 años después, en el año 100 de nuestra era, al finalizar el primer siglo, los historiadores concuerdan que había aproximadamente 500,000 discípulos a lo largo de todo el Imperio Romano. Vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles una tendencia de crecimiento cuantitativa y cualitativa. Es decir, había gran crecimiento en la cantidad de discípulos, pero también un crecimiento muy notorio en la calidad espiritual de cada uno de aquellos que aceptaban el señorío de Jesucristo. Un efecto multiplicador se ve a lo largo de todo el libro de los Hechos debido a 2 facetas principalmente fundamentales. 1, la poderosa influencia del Espíritu Santo sobre las vidas, y 2, una entrega incondicional de las personas a Jesús. Se ha calculado que cuando se narra este pasaje, la iglesia tenía aproximadamente 25,000 miembros.
Y también se estima que la cantidad de viudas aproximadamente llegaba al número de 6,000 viudas. En aquel contexto social y cultural, las viudas no salían a trabajar fuera de sus hogares, sino que dependían de sus hijos, de sus familiares o, como vemos aquí, de la contención de la familia de fe. El texto dice, como creciera el número de los discípulos. Es decir, que no eran simplemente oidores, tampoco eran simplemente simpatizantes, no eran solamente creyentes, ni tampoco eran religiosos. ¿Qué característica tenía el modelo de Jesús? Para conocer el modelo de Jesús, tenemos que recurrir a los evangelios y dista mucho del modelo CEO empresarial que siguen hoy la mayoría de las empresas, tan común en nosotros en este tiempo. El modelo de Jesús fue invertir en vidas y prefirió el camino de hacer discípulos. Como hacedor de discípulos, Jesús no se conformaba simplemente que la gente oyera, escuchara sus enseñanzas y lo siguiera. Jesús esperaba que cada una de las personas que oyera su mensaje pudiera ser altamente transformado por el poder del Espíritu Santo para luego llevar una vida fructífera que agrade a Dios. A diferencia del modelo cultural de la época del primer siglo, en donde los papás llevaban a sus niños a distintos teólogos y doctores de la ley, Jesús les dijo, yo los he elegido a vosotros para que me sigan y lleven fruto y fruto en abundancia. En el Nuevo Testamento, la palabra creyente aparece 18 veces, la palabra cristiano 3 veces, la palabra convertido no aparece ninguna vez y la palabra discípulo aparece cerca de 250 veces. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es mucho más que un alumno que se sienta a escuchar o a simpatizar con su mentor o con su maestro. Muchas personas también están dispuestas a escuchar o a simpatizar con un modelo gubernamental, con un modelo empresarial y aún con un modelo de índole religioso. Pero un discípulo es un aprendiz que sigue a su maestro, aprende a su lado para luego poner por obras las enseñanzas en hechos o acciones. La palabra disciplina también tiene la misma raíz etimológica que la palabra discípulo. Lamentablemente, hoy vemos a nuestro alrededor una generación de cristianos carentes de un compromiso con los valores del reino. Muchos van buscando de congregación en congregación un evangelio de oferta o un evangelio, podríamos decir, a la carta. La superficialidad ha invadido muchas congregaciones en la medida que ha retrocedido también las demandas bíblicas de lo que Dios dice en cuanto al discipulado. Difícilmente veremos sociedades transformadas mientras las vidas de nosotros, quienes formamos parte de un ámbito eclesiástico, no hayamos sido transformados por el poder genuino de Dios y pongamos nuestras vidas al servicio de Jesús siendo verdaderamente discípulos. El costo del discipulado es hoy el desafío más importante que tiene la iglesia. Dice la Escritura, hubo murmuración. La murmuración es una actividad humana que consiste en hablar de alguien o de algo también como mal, aunque generalmente en forma desfavorable, sin que la persona en cuestión esté presente. Y dice la Escritura, como creciera el número, hubo murmuración. Es interesante notar que el crecimiento numérico de la iglesia vino acompañado de este germen tan común y característico en el ser humano, que es hablar en voz baja, murmurando, chismeando y criticando. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida
están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua es un miembro pequeño, pero ¿qué poder tiene? Puede destruir una familia o salvar una familia. Puede destruir un matrimonio o salvar un matrimonio. Puede destruir una organización e incluso la iglesia, o poner la institución hacia arriba gracias al poder que se manifiesta a través de nuestros labios. La murmuración fue la causa que generó una grieta de los griegos contra los hebreos. Ahora debemos tener presente y en cuenta que no se trató de un conflicto racial, no fue una demostración de antisemitismo. La palabra griego significa todos aquellos judíos que estaban dispersados en la cultura griega y habían sido afectados por esa cultura helenista, mientras que los hebreos eran los que estaban más apegados al templo, a la ley de Moisés, y formaban parte del círculo más cercano de Jerusalén. También tenemos que tener presente que aquella iglesia primitiva no era perfecta. Si bien había muchas manifestaciones del poder de Dios, había milagros, había sanidades, había prodigios, también estaba conformada por seres humanos con todas las características que cada uno de nosotros tiene y muchas veces tiende a replicar en ámbitos comunitarios. El reparto equitativo de los bienes materiales, tan característico en los primeros días, en donde todos estaban contenidos gracias a la generosidad de algunos, acá se fue disipando y vemos que los griegos, que eran una minoría en aquel entonces, comenzaron a murmurar que la distribución no era justa. Esta situación de murmuración, de quejas, llegaron a los oídos de los apóstoles. Entonces convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles creían que no debían dejar de impartir la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos entendían que si descuidaban la lectura, el estudio de la palabra de Dios y ocupaban ese tiempo en servir a las mesas, la consecuencia sería debilitamiento espiritual en ellos que se vería reflejado luego en la congregación. Porque hay una tendencia lógica y también que es natural. Si los maestros no enseñan bien o no enseñamos bien, los alumnos no aprenderán correctamente. Dios levantó al profeta Oseas y en su libro, capítulo 4, verso 9, dice: y será el pueblo como el sacerdote. Hay una tendencia que el maestro o el líder replica en los liderados y en los alumnos. Ellos debían pasar tiempo en la oración y en el estudio de la palabra, y es muy importante que la iglesia reconozca esta necesidad de ser alimentados saludablemente con la palabra de Dios. Por eso, una advertencia: en este tiempo en donde muchos recurren o recurrimos por medio de internet a buscar distintas prédicas o distintos predicadores, tenemos que tener cuidado y filtrar con nuestros oídos todo aquello que no sea palabra de Dios para descartarlo. El apóstol Pablo mismo dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Porque hay muchos líderes, hay muchos maestros que quizás mezclan la palabra de Dios con cierta tendencia o cierto ingrediente de levadura, y muchos también son manipuladores de un liderazgo tóxico que se refleja claramente cuando uno va a las escrituras. Jesús dijo en Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces los apóstoles dijeron: busquemos pues hermanos, es decir, tenían que formar parte de la familia y de la comunidad de la fe. Buscad hermanos de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los 7 hombres tuvieron que ser nombrados debido a esta crisis que surgió allí en la congregación. Y los apóstoles, ellos creyeron que era importante que ellos no tuvieran que llevar adelante esa responsabilidad ni involucrarse en esos detalles para ellos poder dedicarse a la palabra y a la oración. Los hermanos que iban a escoger para asumir el cargo tenían que cumplir con requisitos espirituales comprobables. Primero, debían ser diáconos. La palabra diácono proviene del griego diáconos y en el original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento aparece casi 100 veces la palabra. ¿Qué significa? Significa un servidor, lo mismo que la palabra ministro, que a nosotros nos viene del griego upérete, que es una palabra compuesta. Upo debajo, erete es el que rema. Y el ministro antiguamente era el que en una embarcación pequeña, por lo general era un esclavo, iba en la parte baja del barco remando, llevando la tripulación a un puerto seguro. Hoy se ha desvirtuado y uno dice, yo soy ministro, pero sin embargo ministro es un diácono, es un servidor que tiene que estar dispuesto a llevar a otros a un lugar seguro. ¿De dónde aprendemos todos estos conceptos? Sin duda, de nuestro modelo por excelencia, Jesús, que él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los diáconos debían tener buen testimonio, su conducta debía ser intachable, debían ser sal, debían ser luz y reflejar con sus acciones un compromiso genuino con el llamado de Jesucristo. Debían estar llenos del Espíritu Santo, es decir, tener evidencias claras que el Espíritu Santo los guiaba, los controlaba, influenciaba y llenaba toda su vida. Pedro con los apóstoles dijeron, convoquemos a 7 a quienes encarguemos de este trabajo. Es decir, hubo una designación de personas, pero también una designación de roles dentro de la estructura organizacional de la iglesia. Todos, absolutamente todos, somos importantes en el cuerpo, pero no todos cumplimos las mismas funciones, ni todos tenemos las mismas responsabilidades. Como dijo el apóstol San Pablo cuando él les escribe a los romanos en el capítulo 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cuando Pablo le escribe a los corintios, le dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Es decir, designación de personas, designación de roles. No sé cuál es el lugar en el cual ocupás en el cuerpo para servir al Señor. Si estás ocioso, si estás pasivo, déjame decirte, no es la voluntad de Dios, porque fuiste llamado con un propósito para hacer algo que extienda el reino de Dios. Dice que la propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. No podemos decir más en cuanto a los últimos 5 hombres que se mencionan aquí, ya que no serán más citados en la Biblia. Pero vemos que Esteban y Felipe serán mencionados nuevamente en las páginas del Nuevo Testamento. La iglesia primitiva tenía un programa para los pobres. La Biblia dice en Mateo 26:11 por boca de Jesús, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Juan, Pedro y Jacobo, que eran considerados columnas en la iglesia, le dijeron a Pablo y a Bernabé, solamente les pedimos que se acuerden de los pobres
Y Pablo dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. Déjame decirte que la Iglesia Gran Rey también tiene un programa para ayudar a las familias vulnerables y a todos los que están necesitados. Y mes tras mes damos tantas gracias a Dios a la generosidad de muchos que juntamos mercadería en un banco de alimento para luego repartirlas a todos aquellos que están pasando situaciones complejas. Dice la Escritura, Hechos 6, verso 7, que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es interesante cómo el doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, escribe aquí el texto y dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. No se multiplicaban los creyentes, no se multiplicaban los simpatizantes, no se multiplicaban los religiosos, se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Es decir, aquellas personas que estaban dispuestas a oír a Jesús, a escuchar las enseñanzas de los apóstoles para luego poner por obra y llevar al plano de la acción aquellas enseñanzas que ellos recibían. Cuando en un momento de la vida de Jesús narrado en Lucas capítulo 14, dice la Escritura que grandes multitudes iban con él. ¡Qué lindo! Uno mira hacia atrás y ve que hay una gran multitud que lo sigue. Pero sin embargo, Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué interesante que hay una demanda de parte de Jesús, y en ese pasaje que he leído 3 veces Jesús dijo, no puede ser mi discípulo. Hay gente que quiere seguir a Jesús con sus mañas, con sus caprichos, con su cosmovisión, con su estructura ideológica, con su manera de ser o de pensar. Y Jesús dijo, no, tenemos que morir a nuestros sueños, a nuestros proyectos personales, a nuestros ideales, dejar todo a los pies de Jesús y que Dios, con la influencia del Espíritu Santo, pueda afectar nuestras vidas y nuestros pensamientos, nuestra proyección, nuestros sueños, ser alineados a lo que Dios tiene, por más que nosotros creamos que con nuestras habilidades y nuestra capacidad y nuestra sabiduría y nuestro proyecto podemos seguir agradando a Dios. Jesús confrontó a la multitud y sin duda muchos se volvieron atrás y a Jesús no le importó bajar la demanda, bajar la vara para que la gente pueda seguirlo. Él no buscaba seguidores, no buscaba oidores, no buscaba simpatizantes. Él buscaba discípulos. Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él sigue buscando discípulos. Por eso te animo que puedas tomar la decisión más maravillosa y más linda que hay en esta vida, de poder renunciar a tus proyectos personales, ponerlos a los pies de la cruz para poder decir, Señor, tus enseñanzas, yo quiero ponerlas por obra y seguir tu modelo, aunque el mío durante mucho tiempo me pareció muy bueno, excelente y me ha cautivado, lo pongo a tus pies para seguir tus enseñanzas. Y dice la Escritura que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos aquellos sacerdotes judíos también se convirtieron al Señor. Muchos que en el tiempo del ministerio de Jesús habían sido crueles opositores de la persona de Jesús y de su ministerio, ahora arrepentidos por la convicción que el Espíritu Santo había provocado en ellos, se volvían a Jesús. Es muy probable que muchos de esos sacerdotes, en el tiempo en que Jesús
murió, estaban en el templo sirviendo y fueron testigos como el velo del templo se rasgó de arriba a abajo para que cada uno pudiera tener acceso al lugar santísimo por ese camino nuevo y vivo que dice la palabra de Dios allí en Hebreos, podamos entrar a la presencia del Señor. En el plan de Dios, la iglesia debe seguir creciendo. Aunque multitudes vengan y se congreguen con nosotros o en otras congregaciones, la demanda de Jesús es: si alguno quiere ser mi discípulo. Es decir, debemos sumarnos al proyecto de Dios con la característica distintiva de ser diáconos, de ser ministros, de ser servidores, de seguir el modelo que Jesús dejó plasmado en la palabra de Dios. No sé cuál es tu agenda, no sé cuáles son tus proyectos, no sé cuáles son tus mejores sueños, pero déjame decirte una cosa: nada es comparable con los sueños que Dios tiene para tu vida, con el propósito que Dios tiene para tu vida, con aquel momento en que Dios determinó que nacieras en este tiempo para esta generación y para que juntos podamos construir con la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo, las enseñanzas que Él ha dejado plasmadas en la palabra, poder seguir extendiendo el reino de Dios. Así que confío que esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Confío que así como está escrito en la Biblia, crecía el número de los discípulos, aunque se metió el germen de la murmuración, podamos consagrar nuestra vida, incluso también nuestra lengua, al Señor y juntos poder involucrarnos en esta estructura organizacional, en esta estructura eclesiástica en donde cada uno tiene una función específica que es servir al Maestro. Te animo y te aliento a que puedas involucrarte como un discípulo del Maestro. No solo para oír, no solo para escuchar, no solo para simpatizar, sino mucho más para poder seguirle. Quiero hacer una oración breve por tu vida y ojalá este mensaje pueda ser de bendición a vos, a tu entorno, y que también puedas compartirlo a otro porque queda allí grabado en las páginas de las redes sociales. Padre Celestial, gracias quiero darte en este momento por esta palabra simple, escritural, que tomamos de la Biblia y que habla a nuestras vidas hoy. Señor, hay una claridad muy fuerte en las Escrituras, que tú no has venido a buscar simplemente multitudes que te sigan, sino que tú has venido a buscar discípulos que puedan aprender tus enseñanzas y ponerlas por obra. Aunque grandes multitudes te seguían, solo 120 quedaron allí registrados en el aposento alto el día que el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Y nosotros queremos ser de esos, oh Dios, de esos discípulos que estamos dispuestos a tomar la cruz, a negarnos a nosotros mismos, a morir a nuestros sueños personales, a nuestros proyectos y a nuestros ideales para seguirte a ti, sabiendo, oh Dios, que es lo que a ti te agrada, olor agradable y perfume en tu presencia cuando cada uno de nosotros batallamos con las tentaciones, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso y ponemos nuestras vidas para servirte. Señor, levanta en este tiempo líderes con una actitud de discípulos dispuestos a discipular también a otros y que sea un efecto multiplicador en donde cada uno de nosotros tenga las marcas y las características genuinas impresas en nuestras vidas de que estamos siguiendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Maestro por excelencia.